Ahora dos casos particulares y al final analizaremos un caso bien general de transferencia de calor y analizar el equilibrio térmico que nos va a permitir calcular la temperatura final que pueden llegar a alcanzar cuando ponemos en contacto dos cuerpos. Vamos a suponer que tengo un cuerpo A y un cuerpo B, pero que tienen las mismas características. Esto es decir, que tienen el mismo calor específico y vamos a hacer una suposición más que tienen la misma masa. 400 gramos por acá y 400 gramos por acá. Pero la temperatura en A es mayor que la temperatura en B. Es de esperar entonces que haya un flujo de calor del cuerpo más caliente hacia el cuerpo menos caliente. Otra manera de mirar esto es decir que el cuerpo que se encuentra a 20 grados centígrados va a alcanzar una temperatura mayor cuando se ponga en contacto con el cuerpo B, y el cuerpo B, este es el cuerpo A, este es el cuerpo A, este es el cuerpo B va a disminuir su temperatura. Vamos a ver, vamos a demostrar que la temperatura que va a llegar este cuerpo es de 50 grados y la temperatura que va a llegar a este cuerpo también es de 50 grados. O sea que ambos van a tender hacia una temperatura final o temperatura en equilibrio que es 50 grados centígrados. Tienen la misma masa y tienen el mismo calor específico. Pues bien, el calor que recibe B, es decir, el calor que gana B, tiene que ser igual al calor que cede A. Si A cede calor, le vamos a anteponer un signo negativo. Es decir, esto va a ser el calor que cede A. Esta es la ecuación base o ecuación de partida que me va a permitir a mí calcular la temperatura en equilibrio. Esto será entonces la masa del cuerpo B por el calor específico del cuerpo B por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 80 grados centígrados, perdón, es 20 grados centígrados, es la temperatura final que alcanza el cuerpo B, es 20 grados centígrados, es igual al calor cedido por A, que va a ser menos la masa de A por el calor específico del cuerpo A por la temperatura final menos la temperatura inicial del cuerpo A, que es de 80 grados centígrados. Como las masas son iguales, pueden irse ambos miembros, o que lo mismo decir dividir ambos miembros por la masa, como son iguales, 400 gramos, y los calores específicos son iguales, se me pueden ir. Entonces esto va a quedar que la temperatura final menos 20 grados centígrados es igual a menos la temperatura final, este menos delante de este otro menos hace que sea más 80 grados centígrados. Este menos lo mando para acá, va a quedar temperatura final más temperatura final, es una ecuación sencilla de resolver, 80 grados centígrados más 20 grados centígrados es 100 grados centígrados. 2 temperatura final es igual a 100 grados centígrados. De manera tal que la temperatura final es igual a 100 grados centígrados sobre 2. Esto es igual a 50 grados centígrados. Esta será la temperatura en equilibrio. Otra manera de mirar esto es pensar que si yo grafico temperatura en función del tiempo, este proceso no va a ocurrir infinitamente, indefinidamente, es decir, en algún momento se va a cortar, y eso se corta cuando la temperatura de ellos se iguala y, según el cálculo,
hemos visto que la temperatura final del equilibrio será de 50 grados centígrados. La base para empezar a pensar esto es pensar que el Q que recibe B tiene que ser igual a menos el calor que cede A. A cede un calor, viene el signo menos, escribo las ecuaciones, tengo en cuenta que las masas son iguales, que los calores específicos son iguales, y puedo resolver esta ecuación y me tira que es 50 grados centígrados.